Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las palabras cobran vida y la literatura se convierte en un viaje fascinante hacia la reflexión y el descubrimiento. Si eres de los que disfrutan de explorar las profundidades de la mente humana, de cuestionar las realidades que nos rodean y de adentrarse en los enigmas del alma, estás en el canal adecuado. Hoy comenzamos un nuevo recorrido literario con una obra que no solo te atrapará desde sus primeras palabras, sino que también te llevará a cuestionar todo lo que creías saber sobre la moralidad, la fe, el bien, el mal y el propósito de la vida. El diablo desinteresado de Amado Nervo, un libro cargado de filosofía, espiritualidad y un diálogo provocador entre el bien y el mal, que te desafiará a repensar las estructuras tradicionales sobre lo que es justo, lo que es correcto, y lo que realmente nos mueve como seres humanos. En este libro, el autor nos presenta un diablo nada convencional, alejado de la figura aterradora a la que estamos acostumbrados, para presentarnos a un ser que busca comprender, cuestionar e incluso razonar con lo que muchos consideran absoluto. Un sacerdote, fiel a su fe, se ve envuelto en un diálogo donde todo lo que creía seguro comienza a tambalear, y donde las preguntas más profundas sobre el alma y la moralidad surgen con una fuerza sorprendente. Si aún no te has suscrito a Audio Mentores, te invito a que lo hagas ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción, dale like a este vídeo si disfrutas de la literatura que te hace pensar, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Aquí, en Audio Mentores, cada obra es mucho más que una simple lectura, es una invitación a la reflexión y al crecimiento personal. Este será un viaje dividido en 15 capítulos, donde exploraremos, uno a uno, los dilemas y las revelaciones que surgen de este fascinante encuentro entre el sacerdote y el diablo. Cada capítulo nos llevará más allá de las fronteras de lo conocido, desafiando nuestras creencias más arraigadas y poniendo en perspectiva las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un libro, es una experiencia que te invitará a cuestionar lo que creías saber y abrir tu mente a nuevas formas de ver el mundo. A lo largo de esta serie, exploraremos el concepto del mal, la redención, la libertad, la tentación, la culpa, y muchos otros temas universales que aún hoy siguen siendo el centro de los grandes debates filosóficos. Todo esto a través de una narrativa que, aunque aparentemente sencilla, esconde una profundidad que pocos libros logran alcanzar. Si estás listo para comenzar este viaje de autodescubrimiento y reflexión, te invito a que me sigas en cada uno de los 15 capítulos del Diablo Desinteresado. Y recuerda, tu participación es fundamental. Comparte tus pensamientos, comenta abajo, y haznos saber qué te ha parecido cada capítulo. Estoy seguro de que este viaje será tan enriquecedor para ti como lo fue para mí prepararlo. Ahora, sin más preámbulos, te dejo con el primer capítulo de esta obra que, sin duda, te hará ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Capítulo 1. El encuentro. La historia comienza en un ambiente aparentemente cotidiano, pero cargado de una atmósfera de tensión y expectativa. En un pequeño confesionario, el sacerdote, ya acostumbrado a la rutina de escuchar las confesiones de sus feligreses, se encuentra en su puesto. El suave murmullo de las oraciones y los pasos de los fieles que pasan por el pasillo de la iglesia son parte de su día habitual. Sin embargo, hoy, algo diferente está por suceder. El sacerdote había dedicado su vida a la fe, a la obediencia y a las prácticas religiosas que lo habían guiado durante tantos años. Había vivido con la certeza de que su misión era clara: guiar a las almas hacia la salvación, perdonar sus pecados y enseñarles sobre el bien y el mal, como la Iglesia lo dictaba. Pero este día es distinto. Una figura extraña entra en el confesionario. No es una presencia grotesca ni demoníaca, ni mucho menos aterradora. Es un ser que, en un primer momento, parece completamente humano, pero cuyo porte y actitud revelan algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Su mirada es profunda, casi como si pudiera leer el alma del sacerdote. Se sienta frente a él con una calma inquietante, sin ninguna señal de amenaza. El sacerdote, desconcertado, lo observa con desconfianza. No es la figura que había imaginado. No hay cuernos, ni ojos de fuego, ni maldad visible. Solo un hombre, de rostro sereno y porte imponente, pero que no inspira el terror habitual. El diálogo que comienza entre ellos no es uno de acusaciones, ni de condena, sino de una conversación profunda y filosófica que cuestionará todo lo que el sacerdote había considerado cierto. ¿Usted es el diablo?, pregunta el sacerdote, su voz temblando ligeramente ante lo que parece una incongruencia. No es miedo lo que siente, sino confusión.
Nadie lo había preparado para algo así. El ser frente a él sonríe ligeramente, pero no es una sonrisa burlona. Sí, lo soy, responde con una calma pasmosa. Pero no el que usted espera. Sus palabras son suaves, como si estuviera hablando de cualquier otro asunto trivial, como si no estuviera revelando su naturaleza al sacerdote. Esta respuesta no hace más que aumentar la confusión del sacerdote. Este no es el diablo que conocía de las escrituras ni de los relatos populares. No hay ira, ni amenaza, ni la sensación de que el mal está acechando. Solo hay una calma inexplicable. ¿Por qué está aquí?, pregunta el sacerdote, buscando comprender, intentar encontrar una lógica detrás de esta confrontación. Estoy aquí, dice el diablo, para mostrarle que la moralidad no es tan simple como usted la pinta. Usted vive convencido de que el bien y el mal son fuerzas separadas, pero yo vengo a demostrarle que las fronteras entre ellos son mucho más difusas de lo que imagina. El sacerdote, intentando mantenerse firme, lo interrumpe. No puedo aceptar eso. La Iglesia ha enseñado desde siempre que hay un camino claro, y ese es el camino de la salvación. No podemos dudar de los mandamientos de Dios. El diablo no parece molesto. Su mirada permanece tranquila, como si estuviera dispuesto a esperar tanto tiempo como fuera necesario para llegar al fondo de la cuestión. Los mandamientos de Dios, repite. ¿Qué son los mandamientos de Dios, sino una serie de reglas que ustedes han construido para intentar ordenar lo caótico de la naturaleza humana? Ustedes han decidido qué es el bien y qué es el mal, pero esas decisiones no son universales. La moral no es fija. Lo que una sociedad considera moralmente correcto, otra puede considerarlo un pecado. El sacerdote siente como si el suelo bajo sus pies comenzara a ceder, pero su voz se mantiene firme. Eso no puede ser cierto. El bien y el mal son absolutos, y la Iglesia está en lo correcto. El diablo lo mira con paciencia y, tras un largo suspiro, responde, puedo entender por qué piensas así. La religión es una manera cómoda de ordenar el mundo. Pero eso no significa que la realidad se ajuste a esa visión. ¿Acaso no son muchos de los grandes actos de la historia impulsados por lo que los hombres consideraban el bien? ¿Qué pasa cuando el bien lleva a la guerra, a la opresión? ¿No es también el bien a veces el mayor de los males? El sacerdote siente que, por primera vez, una grieta empieza a formarse en las certezas que había defendido durante toda su vida. Los ideales que había abrazado sin cuestionarlos empiezan a tambalear. Entonces, ¿qué propones?, pregunta, ya con un tono de incertidumbre en su voz. Proponer no es mi intención, responde el diablo. Solo quiero que te hagas estas preguntas. Porque si nunca te cuestionas, si nunca te pones a pensar por qué haces lo que haces, estarás condenado a vivir en una ignorancia ciega. Yo no vengo a tentar, vengo a mostrarte que el mundo no es como lo pintan en tus sermones. La humanidad está llena de contradicciones, y yo soy solo el reflejo de esas contradicciones. La respuesta del diablo es tan profunda que el sacerdote no sabe cómo responder. Sabe que está en la presencia de algo mucho más grande que él, algo que desafía toda su visión del mundo. Por un momento, se queda en silencio, contemplando las palabras que acaban de ser pronunciadas. El diablo no le da tiempo para reaccionar, sino que continúa. Las ideas que te han sido inculcadas sobre el bien y el mal son simples construcciones humanas. Si realmente quisieras entender la naturaleza del mal, tendrías que mirarte a ti mismo, no a los otros. El mal está en todos nosotros, en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento que elegimos alimentar. El sacerdote no puede evitar sentir que hay una lógica perturbadora en las palabras del diablo. Nunca antes había considerado que el mal pudiera ser tan humano, tan interrelacionado con las decisiones cotidianas de cada individuo. Si el mal no es un ser externo, sino algo inherente a la naturaleza humana, ¿qué queda del concepto de pecado, de redención? Las certezas que había tenido sobre la vida empiezan a desmoronarse, y se siente perdido, atrapado en un mar de dudas. Finalmente, el diablo se levanta de su asiento, y con una mirada cargada de significado, le dice al sacerdote, mi presencia aquí no es para hacerte daño, sino para liberarte de tus propios miedos. Solo entonces, cuando te enfrentes a las sombras que habitan en ti, podrás entender verdaderamente la naturaleza del bien y del mal. Capítulo 2. El desenlace de la verdad. El encuentro del sacerdote con el diablo en el confesionario deja una marca profunda en su alma. La conversación no ha terminado, pero el peso de las palabras que intercambiaron resuena en su mente,
como un eco que se niega a desaparecer. Mientras se aleja del confesionario, se siente sumido en una confusión sin igual. La fe que había sido su salvación, el único faro de luz en un mundo oscuro, empieza a tambalear ante las revelaciones que acababa de escuchar. La iglesia, usualmente llena de paz, de oraciones susurradas y cantos suaves, ahora parece más sombría. La luz que entra por las vitrinas de colores, usualmente tan tranquilizadora, parece proyectar sombras en las paredes de la nave central. Los bancos de la iglesia, llenos de fieles que rezan, parecen estar llenos de dudas para el sacerdote. ¿Qué de todo lo que había creído hasta ahora sigue siendo cierto? Sentado en su despacho, el sacerdote medita sobre la conversación. No puede dejar de recordar aquellas palabras del diablo: la moral no es tan simple como ustedes la pintan. Cada frase resonaba en su mente como un desafío, como una invitación a cuestionar todo lo que había aprendido. Nunca se había atrevido a pensar en términos tan complejos, tan ambiguos. Siempre había creído que el bien y el mal eran definiciones claras, algo que él debía defender, sin cuestionar. Pero el diablo, con su calma infinita, le mostró que la realidad no era tan fácil. El sacerdote sabía que el mal existía, pero ¿acaso no era su misión distinguirlo con claridad? ¿Acaso no era su obligación predicar que el mal debía ser combatido a toda costa, sin importar las circunstancias? Es en este estado de reflexión cuando decide volver al confesionario, en busca de respuestas. El sacerdote, con el rostro agobiado por la carga de sus pensamientos, se acerca al pequeño confesionario, la misma cabina donde todo comenzó. El sonido de sus pasos reverbera en el pasillo vacío, como si toda la iglesia lo observara con una mirada penetrante. Los bancos vacíos ya no ofrecen consuelo, y las sombras de las vidrieras de colores parecen volverse más profundas. Cuando se sienta, el aire parece volverse más denso. Sabe que el diablo está cerca, esperando. Un escalofrío recorre su espina dorsal, pero esta vez no siente temor. Siente curiosidad, una necesidad de comprensión. Necesita escuchar más, entender más. La incomodidad de la duda lo ha empujado hasta aquí, de nuevo. El diablo aparece, esta vez con una sonrisa que no es tan amplia, pero que lleva consigo una tranquilidad que desconcierta al sacerdote. No parece apresurado, no hay ninguna señal de malicia en su rostro. Todo en él refleja una calma que resulta perturbadora. ¿Por qué estás aquí nuevamente?, pregunta el diablo, su voz suave, casi amable. Porque no entiendo, responde el sacerdote, su voz temblorosa. Lo que dijiste antes, no puedo dejar de pensar en ello. Me has hecho cuestionar todo. Mis convicciones, mi fe, todo. Eso es precisamente lo que quiero, responde el diablo, casi con una simpatía que sorprende al sacerdote. Te he mostrado una verdad incómoda, pero es una verdad que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. Tú y tus colegas nunca os habéis cuestionado lo que os han enseñado. Pero la verdad no es algo que deba ser simplemente aceptado. Debe ser entendida. El sacerdote siente el peso de esas palabras. La verdad, tal como él la entendía, no era algo que se pudiera cuestionar. Siempre había sido firme, clara, un principio básico de la vida humana. Pero ahora, ante el diablo, la verdad parece más bien un concepto maleable, lleno de grietas, de matices. ¿Qué esperas que haga con esto?, pregunta el sacerdote, una mezcla de frustración y desconcierto en su tono. Debo cambiar mi manera de ver el mundo. Eso depende de ti, responde el diablo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo que yo te ofrezco es la oportunidad de ver más allá de las fronteras rígidas que has establecido. Te he mostrado que la moral no es un campo claro de batallas entre el bien y el mal. El mundo está lleno de tonos grises, de dilemas que no tienen respuestas fáciles. Si eres capaz de aceptar esto, entonces podrás empezar a entender algo mucho más profundo, la verdadera naturaleza del hombre y de la moralidad. El sacerdote, sin saber qué decir, observa al diablo con un interés que va más allá del temor. Está comenzando a ver que, tal vez, el mal no es algo que se pueda definir con la sencillez de las escrituras. Tal vez el mal es más humano de lo que había creído, más intrínseco a las decisiones y contradicciones internas de cada individuo. Pero el sacerdote no puede dejar de aferrarse a su fe. Es lo único que le queda. No puedo aceptar lo que dices, responde con firmeza. La Iglesia me ha enseñado que el camino es claro, que la salvación es un acto de obediencia y fe. El diablo sonríe, pero no con burla,
sino con una expresión casi triste. ¿De veras crees que la fe es todo lo que necesitas? Dice en voz baja. La fe, como la entiendes, es solo una capa superficial. Lo que realmente necesitas es confrontarte con las sombras que habitan en ti. Porque el mal no es algo que viene de afuera, sino que nace de dentro. Y solo cuando te enfrentas a eso, podrás comprender quién eres realmente. Estas palabras siguen resonando en el sacerdote, como una campana que no deja de sonar. El mal no es algo ajeno, ni un ser externo que debe ser combatido. El mal está dentro de cada uno de nosotros, en cada pensamiento, en cada deseo, en cada impulso. Y al aceptar esa verdad, el sacerdote sabe que su vida ya no será la misma. Capítulo 3. La duda profunda. El sacerdote vuelve a su habitación, con la mente sumida en un torbellino de pensamientos. El eco de las palabras del diablo lo persigue, como una sombra que no se disipa, una presencia constante que se insinúa en cada rincón de su ser. Las puertas de la iglesia, tan familiares y seguras, ahora parecen cerrarse ante él. La fe que había profesado con tanto fervor, que había enseñado durante toda su vida, ahora parece ser una estructura frágil, una capa de arena que se desmorona con el mínimo viento de duda. Mientras camina por el pasillo oscuro hacia su pequeña celda, siente un peso en el corazón, una presión que lo obliga a respirar con dificultad. Las imágenes de la misa matutina, de los fieles que acudieron a la iglesia a buscar consuelo y paz, ahora le parecen distantes, casi irreales. El ruido de sus propios pasos resuena en la soledad del pasillo, y un pensamiento inquietante cruza su mente. ¿Realmente están ellos buscando la verdad? ¿O simplemente siguen un camino que no comprenden, una tradición que les es impuesta sin cuestionarla? Cuando entra en su habitación, la quietud lo envuelve. La luz tenue de la vela parpadea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, como si las dudas estuvieran cobrando vida. Se sienta en su escritorio, se toma la cabeza entre las manos, y por un momento, todo parece nublarse. ¿Qué es lo que realmente cree? La pregunta se repite una y otra vez en su mente, como una campana que no deja de sonar. Es en ese momento que decide que debe volver al confesionario. Algo lo impulsa, algo lo llama, como si las palabras del diablo fueran la llave que desbloquea una puerta que él había mantenido cerrada por mucho tiempo. No sabe qué espera encontrar, pero algo dentro de él le dice que debe ir, que debe enfrentar nuevamente al ser que ha puesto en tela de juicio todo lo que ha conocido. Vuelve a caminar por el mismo pasillo, pero esta vez no es el miedo lo que lo mueve, sino una curiosidad profunda, una necesidad de entender lo que está ocurriendo dentro de su alma. Llega al confesionario, se sienta en el banco de siempre, y, con las manos sudorosas, se dispone a esperar. El silencio lo envuelve, y la respiración se le acelera. Sabe que esta vez sea diferente. Al poco rato, la figura del diablo aparece, como siempre, con esa calma imperturbable. La diferencia es que, en esta ocasión, no hay palabras amables ni sonrisas suaves. El diablo lo observa fijamente, como si estuviera evaluando cada parte de su ser. ¿De qué vienes a hablarme esta vez?, pregunta el diablo, su tono neutro, pero cargado de una extraña expectativa. El sacerdote, respirando profundamente, responde con voz baja, como si temiera las consecuencias de sus palabras. Estoy perdido. Todo lo que me has dicho me hace dudar de todo. De la moral, de la fe, de lo que realmente significa ser humano. Nunca me había cuestionado nada, pero ahora todo parece tan incierto. El diablo se acerca lentamente y, con una mirada penetrante, responde, eso es lo que quería. La verdad no es algo que se deba tomar a la ligera. No es algo que se deba aceptar ciegamente. Y tú, como muchos otros, has vivido tu vida guiado por normas impuestas, por reglas ajenas a ti. Pero ahora, te enfrentas a lo que realmente eres, y eso es lo que te asusta. El sacerdote, con la mente nublada por las palabras del diablo, siente como si su vida estuviera a punto de desmoronarse. ¿Es cierto lo que el diablo dice? Toda su vida ha sido una construcción vacía, basada en ideas ajenas a su verdadera naturaleza. La duda lo consume. Ya no sabe si puede seguir defendiendo la fe que había abrazado con tanta devoción, si aún puede considerarse un fiel servidor de Dios. ¿Por qué me haces esto?, pregunta el sacerdote, su voz quebrada. ¿Por qué me haces dudar de todo lo que he creído? El diablo responde con una sonrisa tranquila, pero cargada de una ironía que corta el aire. No soy yo quien te hace dudar.
La duda ya estaba dentro de ti. Siempre ha estado. Yo solo te ayudo a verla. Te ayudo a ver lo que de verdad eres, lo que verdaderamente piensas, más allá de las palabras que te han dicho. La fe que has tenido, es una fe prestada, no nacida de ti mismo. Y ahora que empiezas a verla por lo que es, el dolor de la verdad se apodera de ti. Las palabras del diablo reverberan en los oídos del sacerdote. Son agudas, como una aguja que perfora su corazón. ¿Acaso lo que él ha vivido hasta ahora ha sido una mentira? Todo lo que ha predicado a lo largo de los años, todo lo que ha creído, todo lo que ha defendido, ¿ha sido solo una ilusión? La confusión lo ahoga. En ese momento, el diablo, como si leyera sus pensamientos, le dice, no es necesario que lo veas como una mentira. Las creencias son necesarias para el hombre, porque sin ellas, el caos sería absoluto. Pero debes entender que las creencias no son la verdad última. Solo son el puente que te lleva a algo más profundo. El sacerdote, ahora temblando, siente que su mundo entero comienza a tambalear. El camino que ha seguido toda su vida, el camino que le ha dado sentido a su existencia, ahora se ve despojado de su brillo, de su seguridad. La verdad que le ha mostrado el diablo lo ha dejado vulnerable, desnudo ante sí mismo. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunta, casi sin esperanza. Lo que desees, responde el diablo, con esa calma inquebrantable. Two decides. Puedes seguir el camino que has recorrido toda tu vida, seguir aferrándote a las viejas creencias. O puedes empezar a caminar un sendero nuevo, un sendero que te llevará a entender la verdadera naturaleza del hombre, de la moral y de la fe. El sacerdote se queda en silencio, sopesando las palabras del diablo. El dilema que enfrenta es profundo, y no tiene respuestas fáciles. Pero lo que sabe con certeza es que algo ha cambiado en él. Ya no puede ignorar la sombra de la duda que se ha instalado en su corazón. Capítulo 4. La larga noche de la reflexión. La habitación del sacerdote está bañada por la luz de una luna distante, su tenue resplandor se filtra por la ventana cerrada, creando sombras suaves que se despliegan por las paredes. El silencio es profundo, como una manta que cubre todo, ahogando cualquier sonido que intente quebrarlo. Sin embargo, en la mente del sacerdote, no hay silencio. El torbellino de pensamientos es tan denso que cada rincón de su ser se ve atrapado en una vorágine de dudas. Las palabras del diablo, esas palabras que han penetrado su corazón y su alma, siguen resonando en su mente, como un eco imposible de acallar. Las creencias no son la verdad última. Solo son el puente que te lleva a algo más profundo, recuerda. Esa frase lo atormenta. ¿Qué significa realmente? La fe que ha predicado con fervor durante años, las enseñanzas que ha ofrecido a su congregación, las oraciones que han sido como refugios para los fieles, ¿son solo una fachada? ¿Un puente sin un destino claro? La duda se asienta en su pecho, pesada, aplastante. Se levanta de su cama y empieza a caminar por la habitación con pasos lentos, casi como si temiera hacer ruido. Cada paso es una lucha consigo mismo, como si estuviera huyendo de algo que no puede comprender completamente. Se detiene frente a la ventana, mirando la oscuridad que se extiende por el horizonte. La quietud de la noche, la calma de la naturaleza que parece dormir bajo el manto de la luna, se contrastan con el torbellino de su mente. ¿Cómo puede encontrar paz en medio de esta tormenta interna? En su cabeza, la imagen del diablo aparece una vez más. Esta vez no está en el confesionario, no está en el banco donde solían encontrarse, sino que está dentro de su propio ser, como una presencia que habita su alma, un susurro constante. El diablo no está interesado en ganarse su alma de manera directa, no es un enemigo al uso, uno que busca la caída del hombre de manera feroz y vengativa. No. El diablo en esta historia juega otro papel, el de un espectador, el de un observador que simplemente señala las fisuras en el alma humana, las grietas que la fe ha intentado cubrir, pero que el tiempo y la reflexión siempre revelan. En ese instante, recuerda otra de las frases del diablo: yo solo te ayudo a ver lo que de verdad eres, lo que verdaderamente piensas, más allá de las palabras que te han dicho. El sacerdote siente que esa frase lo ha destapado, que ha removido algo profundo dentro de él. Durante toda su vida, ha seguido un camino preestablecido, guiado por dogmas y normas. No ha cuestionado nada, ha aceptado las respuestas que se le han dado sin atreverse a mirar más allá. Pero ahora, esa seguridad se ha desmoronado como un castillo de naipes. Se sienta en su escritorio, frente a una hoja en blanco. Su pluma descansa sobre el papel,
pero no sabe qué escribir. Las palabras ya no fluyen como antes. No tiene certezas. Las preguntas, en lugar de respuestas, inundan su mente. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la moralidad? ¿Es todo lo que ha predicado un conjunto de ilusiones? Ha pasado su vida intentando ayudar a los demás a encontrar el camino hacia la salvación, pero ahora siente que el mismo camino se le ha escapado. Las respuestas que antes eran claras, ahora son solo sombras que se desvanecen cuando intenta alcanzarlas. La puerta de la iglesia que había sido siempre su refugio ahora parece cerrarse ante él, como una barrera invisible que lo separa de la tranquilidad. En su mente, surge una idea. Tal vez lo que necesita es un nuevo comienzo, un entendimiento diferente. Tal vez la fe que ha defendido, la que le fue enseñada, no es la única vía hacia la verdad. Tal vez el dolor y el sufrimiento que experimenta son parte del proceso de comprender lo que significa ser humano, ser imperfecto, ser libre de las ataduras de las creencias que lo limitan. En medio de la quietud de la noche, el sacerdote se siente solo. Las palabras del diablo ya no suenan como una tentación, sino como una invitación a un camino que se le presenta lleno de sombras y luces, un camino que debe recorrer por sí mismo, sin las seguridades que le ofrecieron otros. El mal no es lo que parece. El mal es solo la cara que toma la verdad cuando ésta te es revelada. El mal es la mentira que necesitas descubrir para encontrar lo que realmente eres. Esas palabras, también del diablo, cruzan su mente. La idea de que la verdad pueda tener un rostro tan aterrador, de que la luz de la sabiduría pueda ser tan cegadora, le causa un temor profundo. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior responde. Tal vez es ese rostro el que necesita ver para entenderse a sí mismo, para dejar atrás la fachada de seguridad que ha mantenido durante años. Las horas pasan mientras sigue en su escritorio, atrapado en sus propios pensamientos. La luna se mueve lentamente por el cielo, y el silencio de la noche se convierte en un espacio donde las preguntas y las respuestas se entrelazan. El sacerdote ya no sabe si está buscando respuestas en el exterior o dentro de sí mismo, en lo más profundo de su ser. La verdad que busca ya no es algo que pueda encontrar en un libro, en una prédica o en la tradición. La verdad que busca ahora está dentro de él, entre sus propias dudas y temores, y solo él puede decidir si está dispuesto a enfrentarla. En su mente, las palabras del diablo se repiten una vez más. La fe que has tenido, es una fe prestada, no nacida de ti mismo. Y ahora que empiezas a verla por lo que es, el dolor de la verdad se apodera de ti. El sacerdote cierra los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Algo se ha transformado en su interior, algo que no puede describir con palabras. En la oscuridad de la noche, con su alma herida por las dudas y las preguntas, comienza a entender que este es solo el principio de un largo viaje. Un viaje hacia el interior de sí mismo, hacia la verdad que ha eludido durante toda su vida. En este capítulo, el sacerdote sigue reflexionando sobre las palabras del diablo y comienza a enfrentar la cruda realidad de sus dudas. La constante batalla interna lo lleva a cuestionarse la naturaleza de su fe y su propósito. La noche se convierte en su confidente, mientras enfrenta sus propios miedos y se da cuenta de que no puede seguir viviendo en la seguridad que le ofrecieron las creencias establecidas. Este es el comienzo de un proceso doloroso, pero necesario, para encontrar su verdadera verdad. Capítulo 5. El enfrentamiento con la oscuridad. La mañana llega lentamente, como un susurro que se cuela entre las sombras de la noche. La luz del sol, aún tímida, comienza a filtrarse por las rendijas de la ventana del sacerdote. Sin embargo, su despertar no es uno de paz, sino de incertidumbre. El sueño no ha sido reparador, más bien, ha sido una continuación de las dudas y temores que lo han acompañado desde la conversación con el diablo. Sus ojos se abren, pero no se levantan inmediatamente. Se queda allí, acostado, mirando el techo, sintiendo el peso de las horas pasadas. La reflexión de la noche anterior sigue viva en su mente, como un fuego que arde sin cesar. Cada uno de nosotros tiene una cara que mostramos al mundo y una cara que ocultamos. La cara que ocultas es la que tú realmente eres. Recuerda las palabras del diablo. Esa frase lo persigue, se clava en su corazón con la fuerza de un rayo. El sacerdote sabe que esa frase ha tocado algo profundo en su ser, algo que ha mantenido oculto durante años. La cara que ha mostrado al mundo, esa de sacerdote devoto, ha sido la máscara que ha usado para ocultar sus propias luchas internas, sus propias sombras. La cara que él mismo ha ocultado es la de un ser humano lleno de dudas, lleno de temor,
un ser que busca algo más allá de la fe que le fue impuesta. Se levanta de la cama lentamente, sintiendo una pesadez en su cuerpo que parece reflejar el peso de sus pensamientos. Se dirige a la ventana y observa el paisaje, los árboles que se balancean suavemente con la brisa matutina. El mundo sigue su curso, ajeno a su tormenta interna. La iglesia, con sus puertas cerradas, parece distante, casi irrelevante en este momento. La pregunta surge de manera clara en su mente: ¿realmente ha vivido según la verdad, o ha estado siguiendo simplemente una serie de rituales y tradiciones que le fueron enseñadas sin cuestionarlas? Recuerda las palabras del diablo, la voz que lo ha perturbado profundamente: la fe no es una cadena que te mantiene cautivo. La fe verdadera es aquella que te libera, pero para llegar a esa libertad, primero debes enfrentarte a tus propias sombras. El sacerdote siente un estremecimiento, como si esas palabras lo despojaran de cualquier barrera. En sus años de servicio, ha buscado ofrecer consuelo a los demás, pero nunca se ha permitido así mismo cuestionar las bases de lo que predica. ¿Es posible que la verdad, la que ha defendido con tanto fervor, no sea la misma para todos? ¿Es posible que haya una verdad más profunda, más personal, que no se ajuste a las normas y reglas que ha seguido toda su vida? Decide salir de su habitación, como si al hacerlo pudiera escapar de su propio tormento. La iglesia está vacía, el silencio es absoluto, solo roto por el eco de sus propios pasos. Entra al altar, observa el crucifijo, pero por primera vez, la imagen de Cristo no le proporciona consuelo. En lugar de eso, siente que el peso de la cruz es más grande que nunca. Es como si, al mirarlo, se diera cuenta de que esa figura que ha representado la salvación está atrapada en una imagen, en un símbolo que ha perdido su poder para él. ¿Dónde está la verdad en todo esto?, se pregunta en voz baja, como si buscara la respuesta entre las paredes de la iglesia. Sabe que no la encontrará aquí, ni en los rituales ni en las palabras que ha repetido durante años. La verdad, parece decir el diablo, está fuera de su alcance, y para encontrarla, deberá perderse primero. Recuerda otro pasaje del encuentro con el diablo: el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas horribles, pero también tiene la capacidad de hacer cosas divinas. El verdadero conflicto no está en lo que haces, sino en lo que eres capaz de ser. Tu mayor enemigo no está fuera de ti, sino dentro de ti. El sacerdote siente cómo esas palabras lo atraviesan como un cuchillo. ¿Está realmente dispuesto a enfrentarse a lo que hay dentro de sí mismo? ¿Está preparado para mirar las partes oscuras que ha mantenido ocultas por tanto tiempo? La verdad parece no ser algo que pueda alcanzar con facilidad, sino algo que debe arrancar de las entrañas de su ser. Camina por la iglesia, tocando con las manos los bancos vacíos, sintiendo la frialdad de la madera. La iglesia, que siempre ha sido un refugio, ahora le parece ajena. El sentido de comunidad, de fe compartida, se desvanece ante él. Sabe que no puede continuar con su vida como hasta ahora. Algo ha cambiado, algo se ha desvelado en su interior, y ese algo lo está empujando hacia un camino que no puede prever. Decide salir al exterior, al aire libre, donde la brisa fresca lo recibe con su toque frío. Se aleja de la iglesia, caminando sin rumbo fijo, como si no supiera a dónde va, pero sintiendo que debe alejarse de todo lo que le resulta familiar. La luz del sol comienza a brillar con más fuerza, y el sacerdote cierra los ojos un momento, dejando que la luz lo inunde. Siente la vida en su piel, la vitalidad del mundo que lo rodea, pero al mismo tiempo, un vacío se abre en su corazón, un vacío que no puede ser llenado con simples respuestas. En su mente, las palabras del diablo resuenan de nuevo: el camino hacia la verdad no está pavimentado con respuestas fáciles. Está lleno de preguntas que nunca te atreverías a hacerte, lleno de miedos que nunca te atreverías a enfrentar. El sacerdote se detiene en medio de su caminata, y por primera vez, siente que está en el borde de algo grande. No sabe si será capaz de dar el siguiente paso, pero algo en su interior le dice que debe seguir adelante, que el encuentro con la oscuridad no es el final, sino solo el principio de un viaje hacia algo mucho más grande. Capítulo 6. La Caverna Interior. El sacerdote no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que dejó la iglesia. Se siente desorientado, como si todo lo que conocía, todo lo que había considerado firme y seguro, hubiera desaparecido de repente. Camina sin rumbo fijo por las calles, con los pensamientos agitándose en su mente. Sabe que debe regresar, pero al mismo tiempo, algo en su interior le grita que no puede. Algo le dice que lo que acaba de comenzar no tiene marcha atrás.
La ciudad a su alrededor parece indiferente a su agitación interna. La gente camina por las calles con una ligereza que le resulta casi insoportable. A su alrededor, la vida sigue su curso, mientras él se ve arrastrado por la corriente de una turbulencia invisible. Es como si, por un instante, él fuera el único que puede ver las grietas en la realidad, los hilos rotos que unen todo lo que ha considerado verdad. Esa verdad que ha sostenido su vida durante años ya no parece sólida, sino algo quebradizo, como si estuviera a punto de desmoronarse con un solo toque. Recuerda las palabras del diablo: no te engañes, la fe que crees tener no es más que una máscara que te protege del miedo. Pero el miedo es lo que realmente te define. Si no eres capaz de mirarlo a los ojos, vivirás toda tu vida huyendo de ti mismo. El sacerdote siente el peso de esas palabras como un yugo sobre sus hombros. Es cierto lo que dice el diablo. La fe que ha profesado no es más que una fachada que le ha permitido ocultar su miedo, el miedo a enfrentar su propia verdad. Ha vivido toda su vida huyendo de los aspectos más oscuros de su ser, y ahora que esas sombras han comenzado a aparecer, se siente impotente. No sabe si está listo para confrontarlas, pero lo cierto es que, tarde o temprano, deberá hacerlo. Al caminar por la ciudad, se encuentra frente a un pequeño parque. La quietud de ese lugar le llama la atención, como si fuera un refugio de calma en medio del caos. Decide entrar y se sienta en uno de los bancos, buscando algo de tranquilidad en medio de su tormenta interna. Cierra los ojos, respirando profundamente, intentando encontrar algo de paz en el aire fresco que lo rodea. Sin embargo, la paz parece eludirlo, como si todo lo que percibe fuera un eco lejano de lo que alguna vez fue una vida sin cuestionamientos. En ese momento, una figura se acerca al banco. Es un anciano, de rostro arrugado pero con una mirada clara y penetrante. No parece sorprendido de ver al sacerdote allí, como si supiera exactamente lo que está sucediendo en su alma. ¿Por qué estás tan lejos de casa, hijo?, pregunta el anciano con una voz suave pero firme. El sacerdote lo observa por un momento, dudando de si debe compartir lo que siente. Algo en el anciano, en su presencia serena, lo hace sentirse inexplicablemente en paz. Por primera vez en horas, algo le dice que este hombre puede entender lo que está pasando en su interior. Estoy perdido, responde finalmente el sacerdote, sin poder evitarlo. Mi fe ya no me sostiene. Lo que creía que era la verdad se ha desvanecido, y ahora estoy buscando algo que no puedo encontrar. El anciano lo mira fijamente, como si estuviera observando más allá de las palabras, como si pudiera ver lo que realmente le atormenta. La verdad no es algo que se encuentre fuera de uno mismo, hijo, dice con calma. La verdad está dentro de ti, pero solo podrás verla si eres capaz de mirar en la oscuridad, de mirar tus propios miedos. Esas palabras caen como una revelación. El sacerdote siente que algo en su interior se mueve, como si una puerta se abriera hacia un lugar profundo y desconocido. ¿Qué significa mirar en la oscuridad?, pregunta, buscando comprender lo que el anciano quiere decir. Significa enfrentarte a lo que temes, a lo que has estado evitando durante toda tu vida. Significa mirar tus propias sombras y aceptarlas, porque solo cuando eres capaz de hacer eso, puedes encontrar la verdadera luz. El sacerdote queda en silencio, reflexionando sobre lo que acaba de escuchar. Las palabras del anciano parecen resonar en su ser, como un eco que va más allá de lo que ha aprendido en los años de estudio y servicio. ¿Es posible que toda su vida haya sido una huida, un intento de evitar las partes oscuras de su alma? ¿Es posible que, al enfrentar esos miedos, pueda encontrar algo más profundo que la fe que había conocido hasta ahora? El camino no es fácil, hijo, continúa el anciano, pero si sigues buscando fuera de ti lo que ya está dentro de ti, siempre estarás perdido. El sacerdote asiente lentamente, sintiendo que esas palabras están abriendo una nueva perspectiva ante él. La búsqueda no es algo que deba hacerse en el mundo exterior, sino en lo más profundo de su ser. Lo que necesita no es una respuesta externa, sino una confrontación con lo que lleva guardado dentro de sí mismo. El anciano se levanta del banco, como si sintiera que su misión allí ha terminado. Recuerda, hijo, que la luz solo aparece cuando eres capaz de abrazar la oscuridad. No temas mirar hacia adentro, porque allí se encuentra la verdadera libertad. Con esas palabras, el anciano se aleja, desapareciendo lentamente entre los árboles. El sacerdote se queda allí, en el banco, sumido en sus pensamientos. Por primera vez, siente que está en el umbral de algo nuevo,
algo aterrador y emocionante al mismo tiempo. La oscuridad no es su enemiga, como siempre había creído. Es el lugar donde reside la verdad, el lugar donde puede descubrirse a sí mismo. Solo enfrentando sus sombras podrá encontrar la luz que busca. Decide que es hora de dar el siguiente paso. Aunque el camino hacia la verdad sigue siendo incierto y lleno de miedos, siente que ya no puede seguir huyendo. Lo que ha comenzado no tiene marcha atrás, y tal vez, por primera vez en su vida, está dispuesto a enfrentar la oscuridad que ha evitado durante tanto tiempo. Capítulo 7. La tempestad interior. El sacerdote comienza a sentirse dividido entre dos mundos. Uno de ellos es el mundo en el que ha vivido toda su vida, lleno de certezas, reglas y rituales que, por mucho tiempo, le han dado una sensación de seguridad. El otro es el mundo que se le abre de manera aterradora, el mundo que está más allá de las fronteras de su conocimiento, donde las sombras y la luz se entrelazan en una danza que le resulta difícil de comprender. Las palabras del anciano resuenan en su mente, pero el camino hacia la oscuridad es peligroso, incierto, y lo sabe. Esa noche, se encuentra en su celda, mirando al techo. La quietud lo envuelve, pero no logra encontrar paz. Algo dentro de él se remueve, como si estuviera a punto de estallar. Todo lo que ha aprendido sobre la fe, sobre el sacrificio y la redención, le parece vacío ahora. Las certezas que lo mantenían firme han comenzado a desmoronarse. El miedo se mezcla con la rabia, una rabia que no sabe de dónde proviene. Es como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él, algo que ha estado guardando durante años, pero que finalmente está saliendo a la superficie. Si me quedo aquí, todo se perderá, se dice a sí mismo en voz baja. No puedo seguir viviendo entre las sombras. No puedo seguir aferrándome a una fe que no comprendo. No puedo seguir huyendo. Esas palabras le queman la garganta, como si una verdad prohibida hubiera escapado de su interior. El sacerdote sabe que ha llegado al límite de su resistencia. Ya no puede seguir escondiéndose detrás de los muros de su iglesia, detrás de la liturgia que lo mantenía distante de su propia humanidad. La luz que había seguido toda su vida lo ha dejado atrás. Ahora, la única opción que tiene es enfrentarse a la oscuridad que lo espera. Pasa la noche en vela, pensando en la conversación con el anciano. La idea de mirar hacia adentro, de enfrentarse a sus miedos, le parece más aterradora a medida que la contempla con más claridad. Pero algo en su interior lo impulsa a continuar, a dar ese paso que parece ser la única salida de la jaula que él mismo se ha construido. A la mañana siguiente, se despierta con una determinación renovada. No puede seguir viviendo en la ignorancia, no puede seguir permitiendo que su vida se defina por el miedo. El diablo ha sembrado en él una semilla de duda que ahora crece como un árbol frondoso, y ya no puede ignorarlo. Pero también hay algo más, una chispa de curiosidad, una necesidad de explorar lo desconocido. Sabe que el proceso de enfrentarse a su interior no será fácil, pero algo dentro de él lo impulsa a continuar, aunque no sepa exactamente a dónde lo llevará. Decide ir al bosque, un lugar que siempre ha encontrado reconfortante. Es un espacio donde puede estar solo con sus pensamientos, donde las voces del mundo exterior se desvanecen. Al caminar entre los árboles, se siente más conectado con la naturaleza que nunca. La brisa acaricia su rostro y el sol filtra a través de las hojas, pero su mente está lejos de todo eso. Está centrado en lo que debe hacer. En medio del bosque, se detiene junto a un arroyo. El sonido del agua corriendo sobre las piedras lo tranquiliza, pero el ruido dentro de su cabeza sigue siendo ensordecedor. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Debe enfrentarse a su miedo, a la oscuridad que le ha sido revelada? ¿O debe regresar a su vida anterior, a la seguridad de la iglesia, a la apariencia de control que tanto le ha costado construir? De repente, una figura aparece ante él. Es el diablo, aunque esta vez no tiene la apariencia grotesca que le mostró en su primera aparición. Esta vez, el diablo es una figura suave, casi humana, de rostro sereno y tranquilo. Sus ojos parecen mirar profundamente en el alma del sacerdote, como si pudieran ver todas las dudas, todos los miedos que aún tiene en su corazón. El miedo es tu único enemigo, dice el diablo con una voz suave. Pero el miedo no es algo que debas rechazar. El miedo es lo que te hace humano. Es lo que te permite crecer. Si sigues huyendo de él, nunca serás más que una sombra de lo que podría ser. El sacerdote lo mira, sintiendo como una ola de tensión recorre su cuerpo. Las palabras del diablo parecen tener una lógica que no puede ignorar. Durante tanto tiempo,
Ha vivido tratando de negar su miedo, tratando de ignorar todo lo que hay dentro de él que le resulta incómodo y perturbador. Pero ahora se da cuenta de que el miedo no es el enemigo. Es una parte de él, una parte necesaria. No temes mirar en la oscuridad, pero la oscuridad es lo que te enseñará quién eres realmente. Lo que has temido toda tu vida no es la oscuridad misma, sino lo que podrías descubrir sobre ti mismo al enfrentarte a ella. El sacerdote se queda en silencio, las palabras del diablo calando hondo en su alma. Él sabe que tiene razón. El miedo que ha sentido toda su vida, la repulsión por todo lo que consideraba impuro o errado, no ha sido más que una forma de evitar enfrentarse a sí mismo. Ahora, para poder dar el siguiente paso, debe mirar dentro de sí mismo con valentía, con honestidad. ¿Cómo enfrento la oscuridad?, pregunta, casi en un susurro. Con la aceptación, responde el diablo. Aceptar lo que eres, lo que has sido y lo que podrías llegar a ser. La oscuridad no es tu enemiga, sacerdote. Es tu aliada. Porque solo aceptando la oscuridad puedes encontrar la luz. Esas palabras resuenan dentro de él, y el sacerdote siente que una capa de niebla se levanta lentamente. Ya no tiene miedo de la oscuridad, sino que, por primera vez, está dispuesto a abrazarla, a entenderla. La confrontación consigo mismo, con sus miedos, con sus sombras, es la única forma de avanzar. La luz solo puede brillar cuando se ha reconocido la oscuridad, cuando se ha aceptado que no somos seres perfectos, sino seres complejos y llenos de contradicciones. Con una sensación de alivio, el sacerdote decide que es momento de volver a la iglesia. No como el hombre que llegó allí por primera vez, sino como un hombre que ha comenzado a comprender que la verdad no está en lo que ha creído, sino en lo que aún tiene por descubrir en su interior. Capítulo 8. El encuentro con la verdad. El sacerdote regresó a su celda aquella noche, sumido en la reflexión más profunda que había tenido en años. El encuentro con el diablo, lejos de haber sido un acto de desesperación o miedo, le había ofrecido una claridad inquietante. Las palabras del ser oscuro seguían resonando en su mente, y aunque lo inquietaban, también comenzaba a ver en ellas una verdad que no había querido admitir antes. La oscuridad no era algo que debiera evitarse, sino algo que formaba parte de la naturaleza humana. Aquel pensamiento no le era ajeno. Había pasado gran parte de su vida sosteniendo una fe que le prometía pureza, luz eterna, y redención sin cuestionar sus propios impulsos. Sin embargo, conforme pasaban los años, el sacerdote se fue dando cuenta de que las promesas que había seguido de manera ciega no eran tan firmes como creía. Había aprendido a temer lo que no entendía, a rechazar las partes del mismo que consideraba imperfectas y contaminadas. Había estado escondiendo sus propios deseos, su propia humanidad. Ahora, sentado en la penumbra de su celda, algo dentro de él se quebró. El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, no porque la oscuridad se desvaneciera, sino porque, por fin, el sacerdote aceptó que lo que temía no era el infierno, ni el diablo, ni las tinieblas mismas, sino las pasiones y deseos que nacían en su interior, esos que siempre había considerado como pecados. ¿Cómo pude haberme negado a esto durante tanto tiempo?, pensaba mientras las sombras de la noche se alargaban ante él. Se sintió atrapado entre el deseo de ir más allá, de comprender, y el miedo ancestral a lo que esa comprensión podría significar. Era una lucha interna, quizás la más difícil que había enfrentado hasta el momento. Cada vez que pensaba en volver a la iglesia, a sus antiguos rituales, algo lo detenía. Había sido criado para ver el pecado en todo lo que se desvíe de los principios establecidos, pero ahora sentía que la visión estaba empezando a desmoronarse. Había aprendido a mirar el mundo con una visión rígida, una que lo había mantenido a salvo, pero también lo había aislado. ¿Y si esa rigidez no era la salvación, sino la condena? Decidió salir a caminar esa noche, en busca de respuestas. El aire frío lo envolvía, pero en su corazón sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Una mezcla de incertidumbre y liberación. Mientras caminaba por el convento, sus pensamientos eran una maraña de contradicciones. Sabía que el camino que había seguido hasta ahora no era el único, y que había más de una verdad en el mundo. Quizás, pensó, la verdadera libertad residía en aceptar las diversas facetas de la vida, no en intentar suprimirlas. En un momento, se detuvo frente a la gran puerta del convento, que se encontraba entreabierta. Algo en su interior le indicó que debía cruzar, que debía salir al mundo, que debía ver más allá de los muros que hasta entonces lo habían protegido. Sin pensarlo, dio un paso hacia la oscuridad.
La luz de la luna iluminaba tenuemente su camino, pero él no la seguía. Su búsqueda no era de luz, sino de algo mucho más profundo, algo que no se encontraba en los rituales, ni en las escrituras, ni en las ceremonias que había seguido durante tanto tiempo. Al salir al campo abierto, respiró hondo y miró hacia las estrellas. Nunca antes se había sentido tan pequeño y tan grande al mismo tiempo. La vastedad del universo lo sobrecogió, y al mismo tiempo, le permitió entender que el ser humano no es más que una partícula en un mundo que escapa a su comprensión total. ¿Qué soy yo en todo esto?, se preguntó en voz baja. ¿Quién soy si no soy solo un monje o un sacerdote, si no soy solo el título que he llevado durante tanto tiempo? ¿Quién soy cuando ya no soy el que fui? Fue entonces cuando, desde la oscuridad, algo emergió de entre las sombras, la figura del diablo. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él, como una sombra que lo acompañaba, había una figura más. Era la figura de un hombre que parecía conocer al sacerdote de toda la vida, aunque su rostro no le era familiar. El sacerdote lo miró con desconcierto. ¿Quién es él?, preguntó, señalando al hombre que estaba junto al diablo. Este hombre es la manifestación de todo lo que temes, respondió el diablo. Es tu miedo, tu deseo de negarte a lo que eres. Pero también es el que te puede liberar. El sacerdote se sintió confundido. El hombre no parecía una figura amenazante, sino más bien una representación de su propia angustia interna. La imagen del miedo no era aterradora, sino una figura de su propia conciencia, como un reflejo de lo que había estado reprimiendo. ¿Qué es lo que no he querido ver?, preguntó el sacerdote, su voz llena de incertidumbre. El miedo a ser humano. El miedo a aceptar tus pasiones, tus deseos, tus debilidades, dijo el diablo con voz suave. Todo eso lo has rechazado, pero todo eso es parte de ti. Para encontrar la verdad, primero debes aceptarlo. El sacerdote tembló. ¿Cómo podría aceptar lo que había sido enseñado a rechazar? La lucha entre su fe y su humanidad parecía ser el centro de su tormenta interna. Sin embargo, al mirar la figura ante él, algo en su interior comenzó a ceder. Debo mirar dentro de mí mismo, murmuró, finalmente comprendiendo lo que el diablo le había intentado enseñar. El hombre que acompañaba al diablo sonrió, una sonrisa tranquila, comprensiva. No era la sonrisa de alguien que lo condenara, sino la de alguien que sabía lo que el sacerdote necesitaba entender. La verdad estaba allí, dentro de él, y solo podía ser alcanzada a través de la aceptación y la integración de todo lo que había sido reprimido. Solo entonces podría hallar la paz, solo entonces podría encontrar la libertad verdadera. Capítulo 9. La tentación de la luz. El sacerdote, ahora más consciente de su propia humanidad, se encontraba en un punto crítico de su viaje. La noche anterior, había caminado por el campo y se había confrontado con sus miedos más profundos. Había entendido que la lucha entre la luz y la oscuridad no era una batalla externa, sino interna, y que el verdadero conflicto residía en la aceptación de todos los aspectos de su ser. A pesar de la revelación, una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo podía integrar esta nueva verdad sin perder lo que había considerado su salvación? A la mañana siguiente, mientras el convento despertaba lentamente, el sacerdote se levantó temprano. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando suavemente la tierra con su luz dorada. A pesar de la belleza del amanecer, algo en él seguía inquieto, como si la luz del sol no pudiera calmar la tormenta interna que se desataba en su pecho. Decidió dirigirse a la iglesia, donde siempre había encontrado consuelo y propósito. Sin embargo, al entrar en el lugar sagrado, algo se sintió diferente. La luz que se filtraba por los vitrales proyectaba hermosos colores sobre el suelo, pero el sacerdote no podía dejar de sentir que esa luz, en lugar de ser un consuelo, lo cegaba. Era una luz demasiado pura, demasiado intensa, como una verdad absoluta que no dejaba espacio para las sombras. ¿Es esta la luz que busco?, se preguntó en voz baja, mientras sus ojos recorrían el altar. Se sentó en un banco y comenzó a meditar sobre sus recientes descubrimientos. Aunque la fe que siempre había seguido le ofrecía una visión de la pureza y la salvación, ahora veía que esa visión era incompleta. Había algo más allá de la luz, algo que no podía ignorar: la sombra, la oscuridad, y la aceptación de las pasiones humanas. Fue entonces cuando, como una visión en la penumbra, apareció ante la figura del diablo, que, en lugar de parecer ominosa, se mostraba serena, incluso compasiva. El sacerdote lo miró con cierta sorpresa, pero no con miedo.
Esta vez sentía que podía enfrentarse a lo que fuera. El miedo a la luz puede ser tan grande como el miedo a la oscuridad, dijo el diablo con voz suave, mientras observaba los vitrales que proyectaban colores brillantes sobre el sacerdote. ¿Qué quieres decir con eso?, respondió el sacerdote, confundido. La luz te ofrece una visión de pureza, de salvación, pero también puede ser opresiva, continuó el diablo. La luz puede cegarte si no permites que las sombras también formen parte de tu visión. Lo que has llamado salvación no es más que una negación de lo que eres en su totalidad. El sacerdote permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras del diablo. Sabía que la luz de la iglesia, aunque hermosa, también representaba algo que le había sido impuesto desde su niñez. La visión del mundo y de la fe que había seguido toda su vida le había enseñado a rechazar las sombras, a verlas como algo negativo, algo que debía ser eliminado para alcanzar la pureza. Pero ahora, esa idea comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. ¿Entonces debo rechazar la luz?, preguntó finalmente, sintiendo que la respuesta aún estaba fuera de su alcance. No, no rechaces la luz, dijo el diablo con calma. Lo que te sugiero es que dejes de ver la luz como lo único que tiene valor, como lo único que te puede salvar. La luz y la oscuridad no son opuestas, son complementarias. Solo cuando aceptas ambas, puedes ver la totalidad del ser. El sacerdote comprendió la profunda verdad en esas palabras. Había sido enseñado a ver la luz como el camino hacia la salvación, pero nunca había considerado que esa luz podría ser también una forma de represión. Al rechazar las sombras, al tratar de purificarse completamente, había limitado su comprensión del mundo y de sí mismo. La luz, entonces, no era el fin, sino el comienzo de una visión más amplia, que incluía tanto las sombras como los momentos de claridad. La verdad no residía en la exaltación de un solo aspecto de la vida, sino en la integración de todos los elementos. La luz y la oscuridad no debían ser vistas como enemigos, sino como fuerzas complementarias que dan forma a la experiencia humana. El sacerdote cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esta revelación. Algo dentro de él se había liberado, y a la vez, una nueva responsabilidad había surgido. Ahora, entendía que la verdadera iluminación no era la ausencia de sombras, sino la capacidad de abrazar la complejidad de la vida, aceptando tanto la luz como la oscuridad, el bien como el mal, y la pureza como la imperfección. De repente, la puerta de la iglesia se abrió y un joven monje entró, interrumpiendo la calma que reinaba en la sala. Al ver al sacerdote, se acercó con respeto y le preguntó si necesitaba algo. El sacerdote sonrió amargamente, dándose cuenta de que el joven aún veía la iglesia como él mismo lo había hecho en sus primeros días, como un lugar de absoluta pureza, un refugio lejos de la impureza del mundo. No, hijo, respondió el sacerdote con una voz tranquila pero firme. Lo único que necesito ahora es tiempo. Tiempo para comprender todo lo que he aprendido y para integrar lo que he rechazado durante tanto tiempo. El joven monje, aunque intrigado, no dijo nada más. En su mente, las palabras del sacerdote quedaron flotando como una nube de incertidumbre. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué el sacerdote hablaba así? El monje no sabía que esa conversación marcaría el inicio de una transformación no solo en el sacerdote, sino en todo su convento. El sacerdote se levantó lentamente, mirando por última vez la luz que penetraba los vitrales. Ya no la veía como algo único y absoluto. Ahora entendía que la luz era solo una parte del vasto universo de lo humano, y que solo al aceptar todas las partes de su ser, tanto la luz como las sombras, podría encontrar la verdadera paz. Al salir de la iglesia, el sacerdote sintió por primera vez en mucho tiempo una paz profunda, aunque inquietante. Había dado el primer paso hacia una verdad más grande, una verdad que implicaba aceptar tanto la luz como la oscuridad, tanto el bien como el mal. Y aunque el camino por delante sería largo, ya no temía a lo que encontraría en él. Capítulo 10. La revelación del viajero silencioso. En los días que siguieron a la conversación con el diablo, el sacerdote encontró que el peso de sus pensamientos no lo dejaba descansar. A menudo se encontraba solo en la penumbra de su celda, meditando sobre las palabras que había escuchado. Aunque la idea de integrar la luz y la oscuridad le había traído consuelo, todavía quedaba una sensación de inquietud. ¿Cómo podía reconciliarse con su fe, con lo que había sido enseñado, ahora que veía la vida con una perspectiva tan diferente? Había pasado años buscando respuestas en las escrituras, en la meditación, en el sacrificio. Sin embargo, sentía que la verdad le eludía,
como una sombra que se desvanecía cuando intentaba aferrarse a ella. No estaba seguro si lo que había aprendido de la Iglesia era suficiente para comprender el misterio que ahora se desarrollaba ante él. Había una parte de sí mismo que anhelaba una revelación más profunda, algo que lo sacudiera de su confusión y lo guiara definitivamente. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al huerto del convento, el sacerdote encontró a un hombre extraño, aparentemente un viajero cansado. El hombre estaba sentado en una roca, observando el horizonte con una calma tan profunda que parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. Su presencia era tan serena, tan imperturbable, que el sacerdote se sintió atraído por él, como si una fuerza invisible lo empujara hacia ese ser. El sacerdote se acercó y, sin esperar respuesta, comenzó a hablarle. Expresó sus dudas, su confusión, las revelaciones que había experimentado y sus temores respecto a su fe. El viajero, con una sonrisa leve, no dijo una palabra al principio. Simplemente lo observó en silencio, como si estuviera esperando a que el sacerdote agotara todo lo que tenía en su corazón. Finalmente, después de un largo silencio, el hombre habló, su voz profunda pero suave. Las respuestas que buscas, hijo mío, no están en el ruido del mundo ni en las palabras de los sabios. Están en el corazón, en ese lugar en el que todo lo que has aprendido se disuelve y la verdad te alcanza en silencio. El sacerdote frunció el ceño, sorprendido por la simplicidad de las palabras, pero también intrigado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, buscando en su rostro alguna pista sobre quién era este hombre y qué podía enseñarle. El viajero, sin apresurarse, comenzó a caminar lentamente mientras hablaba. La vida, como la luz y la oscuridad, no es un camino recto. No es un lugar al que llegas, sino un viaje continuo. Buscas la verdad en los libros, en las enseñanzas de los hombres, pero esas son solo sombras de lo que está más allá. Lo que has aprendido te ha dado dirección, pero no te ha mostrado el camino completo. Ese camino se encuentra en tu interior, en tu conexión con lo divino, en tu aceptación de la totalidad del ser. El sacerdote, aunque perturbado por lo que escuchaba, seguía deseoso de entender. ¿Cómo puedo encontrar esa verdad interior? ¿Cómo puedo llegar a esa paz que tú pareces tener? El viajero lo miró, y sus ojos brillaron con una intensidad serena. La paz no se encuentra en la lucha, hijo mío. La paz no es algo que se alcance al forzar la realidad en una dirección. La paz se encuentra cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando permites que las sombras y la luz se fusionen en tu alma. La verdad no está afuera, ni siquiera en las enseñanzas. Está dentro de ti. Pero para encontrarla, debes estar dispuesto a soltar lo que crees saber. El sacerdote se quedó en silencio, contemplando estas palabras. Nunca antes había escuchado algo tan radical, tan contrario a todo lo que le habían enseñado. ¿Debería abandonar todo lo que conocía, todo lo que había sido la base de su vida? ¿Era eso lo que el hombre le estaba sugiriendo? Pero mientras la duda lo asaltaba, algo dentro de él comenzó a resonar con las palabras del viajero. Tal vez había una verdad más profunda, algo que iba más allá de las respuestas que había estado buscando en el exterior. El viajero continuó, mientras caminaba con tranquilidad. La verdadera iluminación no es un estado de pureza o de ausencia de sombras. Es la aceptación de todos los aspectos de tu ser. Cuando logras ver la belleza en las imperfecciones, cuando comprendes que las sombras no son lo contrario de la luz, sino que son necesarias para darle profundidad y contexto a la vida, entonces comienzas a ver más allá de lo superficial. La luz sola no es suficiente, igual que la oscuridad sola es insuficiente. Solo cuando se encuentran, la verdadera visión se revela. El sacerdote sentía que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse, y aunque ese derrumbamiento le causaba temor, también sentía que era el primer paso hacia algo más grande, más cierto. Había sido tan rígido en sus creencias, en su forma de ver el mundo, que no había permitido que la vida misma lo sorprendiera. El viajero le mostraba que la vida no tenía que ser una batalla contra la oscuridad o un deseo constante de pureza, sino un viaje hacia el equilibrio, hacia la aceptación de todos sus matices. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó el sacerdote, su voz llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Caminar, hijo mío, respondió el viajero con suavidad. Camina sin miedo, sin expectativas, sin deseos de llegar a una meta. El camino es el destino, y solo en el caminar, solo en el vivir, se encuentra la verdad. Suéltalo todo y verás cómo, en el silencio de tu alma, las respuestas vendrán a ti.
Con esas palabras, el viajero se despidió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. El sacerdote, todavía inmerso en sus pensamientos, observó cómo la figura del hombre se desvanecía en la distancia, como si nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado en él. El peso de la búsqueda, de la lucha, comenzó a desvanecerse. Ya no sentía la necesidad de obtener respuestas definitivas o de comprender todo de manera racional. La paz, pensó, no era algo que se pudiera entender con la mente, sino algo que solo se podía experimentar en el corazón. Capítulo 11. El encuentro con el guardián del umbral. El sacerdote comenzó a experimentar una sensación extraña que no podía explicar del todo. Tras su encuentro con el viajero, algo dentro de él había cambiado. Las dudas y la confusión no habían desaparecido por completo, pero ahora veía las cosas de una manera diferente. Había empezado a entender que su vida de sacrificios y estrictas reglas no era la única forma de buscar la verdad, pero al mismo tiempo, sentía que algo faltaba, como si un paso más fuera necesario para alcanzar la paz completa que tanto anhelaba. El tiempo pasó, y aunque comenzó a encontrar un equilibrio interior, sentía que su búsqueda aún no estaba completa. De alguna manera, el mundo exterior, que antes parecía tan claro y seguro, ahora se sentía distante, como si perteneciera a otro ser. Sentía que debía enfrentar un último desafío, uno que lo llevara a un lugar aún más profundo dentro de su alma. La duda persistía, y la única forma de superarla era avanzar aún más en su viaje interior. Un día, mientras paseaba cerca del río que fluía al pie del convento, se encontró con un hombre extraño, vestido con ropas oscuras, sentado en una roca junto a las aguas. Tenía un aire misterioso, pero no estaba buscando compañía. Más bien, parecía estar esperando algo o alguien. El sacerdote, aunque reacio a hablar, sintió una inexplicable urgencia por acercarse. «¿Qué buscas, hermano?», preguntó el sacerdote, sintiendo que esta vez el encuentro no era fortuito, sino necesario. El hombre lo miró fijamente con ojos que brillaban con una intensidad extraña. «Busco lo mismo que tú», respondió con calma. «Lo que todos buscan, aunque pocos lo encuentran». El sacerdote, intrigado, dio un paso hacia adelante. «¿Qué es lo que buscamos todos?». «El umbral de la verdad», dijo el hombre, y con esas palabras, el sacerdote sintió que el aire a su alrededor se cargaba de una energía densa y palpable. Era como si algo profundo estuviera a punto de ocurrir. «¿El umbral de la verdad? ¿Qué significa eso?», preguntó el sacerdote, buscando comprender lo que acababa de escuchar. El hombre sonrió levemente y levantó una mano, señalando la corriente del río. «Es el lugar donde todo lo que sabemos y creemos se disuelve. Es el límite entre lo conocido y lo desconocido. El umbral es el punto donde la mente y el corazón se encuentran, donde las sombras y la luz se fusionan, y donde ya no hay distinción entre lo que es real y lo que no lo es». El sacerdote, aunque atónito por las palabras del hombre, sintió una creciente sensación de inquietud. ¿Cómo podía llegar a este umbral, y qué encontraría allí? ¿Era ese el siguiente paso en su camino hacia la verdad? Tenía que saber más. «¿Cómo puedo llegar allí?», preguntó, casi en un susurro. El hombre volvió a mirarlo profundamente. «El umbral no es un lugar al que se llegue por voluntad propia. No se puede buscar activamente. Llega cuando dejas de buscar. Solo se revela cuando abandonas todas las expectativas, todos los miedos, todos los deseos de control. El umbral se cruza cuando te encuentras con tu verdadera esencia, cuando sueltas lo que creías que eras». El sacerdote sintió que el aire a su alrededor parecía comprimirse. Estas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, creyendo que la verdad era algo que debía encontrar, algo que estaba fuera de él. Pero ahora se le estaba diciendo que la verdad solo podría encontrarse cuando dejara de buscarla, cuando dejara ir todos sus preconceptos y deseos. «¿Y cómo saber si he llegado al umbral?», preguntó el sacerdote, su voz cargada de incertidumbre. El hombre, sin dejar de mirarlo, respondió: «Lo sabrás porque, al cruzarlo, todo cambiará. Ya no verás el mundo de la misma manera. Todo lo que parecía sólido y seguro se desvanecerá, y solo quedará la pura esencia de la vida, del ser. El umbral es el último punto de transición, el último vestigio de la dualidad entre el yo y el todo». El sacerdote, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación, dio un paso atrás, procesando lo que acababa de escuchar. Algo dentro de él se agitaba, como si una puerta se estuviera abriendo en su interior.
No sabía si estaba listo para cruzar ese umbral, para enfrentar lo que vendría después, pero algo le decía que no tenía más opción que seguir adelante. El viaje que había comenzado con tantas preguntas ahora lo había llevado a un lugar de incertidumbre profunda. Pero también lo había llevado a un lugar de mayor autenticidad, donde las respuestas ya no podían ser solo intelectuales o conceptuales. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy listo?, preguntó, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. El hombre lo miró por un momento, evaluando su ser. No hay manera de estar seguro, pero la duda es parte del proceso. El miedo también lo es. El umbral no se cruza cuando te sientes preparado, sino cuando te entregas por completo, cuando dejas de resistir lo que ya está en ti. Solo entonces comprenderás que todo lo que buscas, ya lo posees. Con estas palabras, el hombre se levantó y comenzó a caminar hacia el río. El sacerdote lo observó durante un momento, viendo cómo la figura del extraño se desvanecía lentamente en la niebla de la mañana, como si nunca hubiera estado allí. La sensación de extrañeza persistió en su pecho, pero también sintió una revelación profunda, una que no podía articular, pero que sabía que era cierta. El sacerdote, de pie junto al río, miró las aguas que fluían con calma, como si fueran el reflejo mismo de la vida misma. El umbral, pensó, era algo que no podía forzar. Era algo que sucedería cuando se entregara completamente a su ser, cuando dejara de buscar afuera lo que solo podía encontrar dentro de sí mismo. Y así, con una mezcla de temores y esperanzas, el sacerdote se preparó para dar el siguiente paso en su viaje, sabiendo que lo que lo esperaba al otro lado del umbral era algo que transformaría su vida para siempre. Capítulo 12. El despertar de la consciencia interior. La mañana siguiente, el sacerdote se despertó con una sensación diferente en su interior. Aunque aún sentía la presencia del hombre misterioso y sus palabras flotando en su mente, algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía la misma ansiedad por entender o buscar respuestas en el exterior. El diálogo con el extraño había marcado un punto de inflexión en su vida, como si una verdad profunda hubiera comenzado a revelarse en lo más recóndito de su ser. Se levantó lentamente de la cama, el cuerpo aún pesado por el cansancio, pero su mente más clara que nunca. El día amanecía brillante, con el sol asomando tímidamente detrás de las colinas. Sin embargo, esta vez no era el sol lo que lo iluminaba, sino algo mucho más profundo, algo que parecía surgir desde su interior. El sacerdote se sentó en su pequeño escritorio, el cual estaba cubierto por pergaminos, libros y algunas notas que había ido recopilando durante años de estudio. Sin embargo, hoy ya no sentía la misma necesidad de sumergirse en esos textos. La búsqueda externa, la constante absorción de conocimientos, ya no era su camino. Había comenzado a comprender que la verdadera sabiduría no se encontraba en los libros, sino en la consciencia interna. Un suave murmullo le llegó desde el exterior, era el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, y con ello una sensación de calma que lo envolvía. El sacerdote se levantó y salió al patio, donde se sentó en una banca bajo la sombra de un roble. El silencio de la mañana, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro de la brisa, lo acompañó en ese instante de profunda reflexión. Recordó las palabras del hombre junto al río: el umbral se cruza cuando dejas de resistir lo que ya está en ti. Estas palabras retumbaban en su mente, dándole una claridad que antes le parecía inaccesible. Se dio cuenta de que había pasado su vida buscando algo fuera del mismo, creyendo que la verdad residía en doctrinas, reglas, o incluso en las experiencias de otros. Pero ahora comprendía que lo que necesitaba estaba dentro de él, en su propia consciencia, en su capacidad para estar presente, para ser verdaderamente consciente. La clave, entendió, no era hallar una respuesta final, sino simplemente estar dispuesto a vivir la experiencia de cada momento. La verdadera sabiduría no se encontraba en la acumulación de conocimiento, sino en el despertar a la vida tal como es, sin filtros, sin prejuicios ni expectativas. Era un estado de consciencia pura, una aceptación de la realidad tal como se presenta, sin aferrarse a ninguna forma, a ninguna imagen. El sacerdote se sumergió en esta reflexión, permitiendo que la conexión con el momento presente lo envolviera. Cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Sintió la vida fluir a través de él, el aire en sus pulmones, el latido de su corazón, el peso de su cuerpo en la banca. Todo estaba en su lugar, y no había necesidad de buscar más. Es simple, pensó. El umbral no es algo que se cruza, es algo que se vive. Es la apertura a la hora.
Una ráfaga de viento movió las ramas del roble, y el sacerdote sonrió. Aquel viento no necesitaba explicaciones. Simplemente existía, y él también, de la misma forma. No tenía que entender el viento para experimentarlo, ni siquiera tenía que tratar de controlarlo. Solo tenía que ser testigo de su presencia. Se levantó de la banca, decidido a dar un paso más en su viaje, no con la intención de llegar a alguna parte, sino para estar completamente presente en el camino. Dejó atrás las dudas que lo habían acompañado durante años y se entregó al fluir de la vida, al misterio que lo rodeaba. Ya no importaba lo que sucediera en el futuro, ni las respuestas que pudiera encontrar. Lo único que importaba era ser testigo de la vida tal como es, en cada momento, con toda su complejidad y simplicidad. El sacerdote comprendió, al fin, que la búsqueda de la verdad no era una carrera hacia un destino. La verdad no se encontraba en un final, sino en el proceso mismo, en el caminar. No importaba si había encontrado o no la respuesta. Lo esencial era estar presente, aquí y ahora, y permitir que la verdad se revelara por sí misma, en la calma y la quietud del momento presente. Con esta nueva comprensión, se sintió más ligero, más en paz. El peso de los años de búsqueda y estudio se desvaneció, como si todo hubiera sido un sueño lejano. Ahora se encontraba en el lugar donde debía estar, en la conexión profunda con su propio ser, en el despertar a la conciencia que no necesitaba ser comprendida, sino vivida. Se encaminó hacia el monasterio, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. Ya no importaba cuán lejos estuviera de su objetivo, porque ahora sabía que el objetivo era el camino mismo. Capítulo 13. La liberación del ego. El sacerdote había experimentado una profunda transformación en los últimos días, y sin embargo, un nuevo desafío emergía ante él. Aunque su conciencia se había expandido, aún sentía que algo le impedía alcanzar la paz completa que tanto deseaba. Cada vez que se sentaba en silencio, una voz interna le susurraba dudas, temores y deseos que provenían de lo más profundo de su ser. Era como si un eco del pasado le susurrara que no podía liberarse completamente, que aún había ataduras invisibles que lo mantenían atrapado. Esa tarde, mientras caminaba solo por los campos que rodeaban el monasterio, la sensación de estar a punto de enfrentar algo crucial se apoderó de él. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y a lo lejos, los campos de trigo dorado se mecerían con la brisa. Sin embargo, el sacerdote no podía encontrar consuelo en la belleza de la escena, pues el tormento interno seguía siendo más fuerte. Recordó lo que el extraño le había dicho en su primer encuentro: el mayor obstáculo en tu camino es el ego que llevas contigo. Mientras no te liberes de él, no podrás experimentar la paz verdadera. El sacerdote había entendido estas palabras intelectualmente, pero ahora sentía que era el momento de confrontarlas profundamente. El ego, esa voz interna que constantemente lo hacía sentirse insuficiente o lleno de deseo, necesitaba ser silenciado para que pudiera experimentar la paz completa. Se sentó en una roca grande que se encontraba en el borde del campo, mirando al horizonte mientras reflexionaba. ¿Cómo se deshace uno del ego? ¿Era siquiera posible? Había aprendido que el ego no era simplemente un enemigo externo, sino una construcción interna, una serie de pensamientos y creencias que se aferraban al yo y lo separaban del todo. Si quería avanzar, debía dejar ir las ideas de quien pensaba ser. Cerró los ojos y permitió que su respiración se hiciera lenta y profunda. A medida que inhalaba y exhalaba, fue notando cómo su mente, al principio llena de pensamientos dispersos, comenzó a calmarse poco a poco. Sin embargo, el ego aún estaba presente, manifestándose en pequeñas críticas, en duda sobre si estaba realmente logrando algo, o si todo lo que había vivido había sido en vano. Pero en un momento de silencio profundo, algo comenzó a cambiar. En lugar de resistirse a estos pensamientos, el sacerdote permitió que surgieran sin identificarse con ellos. Comprendió que el ego no era algo que debía destruir, sino algo que debía ser reconocido y dejado ir, momento a momento. No era necesario aferrarse a los pensamientos, emociones y deseos que surgían. Solo necesitaba ser testigo de ellos, observándolos con total desapego. Fue entonces cuando algo revelador ocurrió. Al observar su ego, sin reaccionar ante él, comenzó a disolverse. Como si el simple hecho de no alimentar más esa voz interna hiciera que desapareciera. El sacerdote entendió que el ego no podía existir sin su constante validación. Cada vez que se identificaba con él, le daba poder, pero cuando se detenía y no le daba espacio,
el ego perdía fuerza. La paz que comenzó a llenar su ser fue indescriptible. No se trataba de una paz externa, sino de un silencio profundo dentro de él, donde ya no había nada que defender, ni nada que desear. Ya no había necesidad de luchar contra el ego, ni de intentar suprimirlo. Todo lo que necesitaba hacer era observar y dejar que se desvaneciera por sí mismo. Es tan simple, pensó el sacerdote. Solo necesito estar presente, sin identificarme con lo que aparece en mi mente. Cuando me libero del apego al yo, me libero de todo. En ese momento, el sacerdote comprendió la verdadera naturaleza de la liberación. No se trataba de una batalla contra uno mismo, sino de un reconocimiento profundo de que el ego, al igual que todo lo demás, es solo una parte de la experiencia humana, una parte que no debe ser rechazada, sino observada y comprendida. Al liberarse del ego, el sacerdote ya no sentía la necesidad de buscar algo fuera de él. Ya no había deseos que le robaran la paz, ni expectativas que lo ataran al futuro. Una vez más, el sacerdote se levantó de la roca y caminó por el campo, esta vez con una ligereza que no había experimentado antes. El mundo ya no le parecía un lugar de lucha, sino un lugar de simple presencia. Las flores, los árboles, el cielo, todo estaba conectado en una unidad perfecta. Y en esa unidad, el sacerdote ya no sentía que debía ser alguien más, ni que debía alcanzar algo más. En este momento de revelación, el sacerdote entendió que la liberación no era algo que se alcanzaba mediante esfuerzo o conquista. Era un proceso de rendición, de soltar las ilusiones del yo y permitir que la vida se manifestara sin interferencias. El ego ya no tenía poder sobre él, porque él había dejado de alimentar su existencia. La tarde continuaba su curso, pero el sacerdote ya no era el mismo. Había experimentado una verdadera liberación, una que no se podía describir con palabras, pero que se sentía profundamente en su ser. Ya no necesitaba luchar por su paz interior, porque la paz había estado allí todo el tiempo, esperando ser descubierta. Solo necesitaba dejar ir, y en ese dejar ir, la libertad se hizo presente. Capítulo 14. La paz silenciosa. El sacerdote había recorrido un largo camino, tanto en su travesía espiritual como en su entendimiento profundo de sí mismo. En este momento, la paz que había buscado durante tanto tiempo no era un concepto distante o algo que debía ganarse mediante esfuerzo o sacrificio, sino una cualidad innata que se hallaba disponible para él en cada instante. Era un estado de ser que no dependía de las circunstancias, sino de su relación con el momento presente. Esa mañana, al despertar, el sacerdote sintió que algo diferente había ocurrido en su ser. Ya no sentía la urgencia de alcanzar algo más ni la necesidad de encontrar respuestas fuera de él. En su interior, reinaba una calma que no podía describir, pero que, al mismo tiempo, parecía comprender con toda su esencia. Durante años había creído que la paz era algo que debía buscarse, un destino al que debía llegar, pero ahora sabía que no se trataba de alcanzar ningún lugar. La paz siempre había estado allí, solo que se encontraba oculta tras el ruido de su mente. A lo largo de sus reflexiones, el sacerdote comenzó a darse cuenta de la importancia de vivir en el momento presente. La mente, siempre propensa a proyectarse hacia el futuro o a recordar el pasado, había sido su principal obstáculo. Pero en ese momento, entendió que el único lugar donde podía experimentar la verdadera paz era aquí y ahora. La vida no podía ser vivida en el mañana, ni en las sombras del ayer. Solo en el presente podía existir la verdadera conexión con la esencia de la vida misma. Mientras caminaba por el jardín del monasterio, rodeado de la tranquilidad que proporcionaba la naturaleza, la luz del sol caía suavemente sobre su rostro. La brisa fresca le acariciaba la piel, y cada paso parecía resonar con una armonía perfecta. Aunque el mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, él ya no lo percibía con los mismos ojos. Ya no veía las cosas a través de los filtros de sus pensamientos y deseos. Ahora, todo lo que veía, escuchaba y sentía era aceptado tal como era, sin juicio, sin la necesidad de modificar nada. En ese preciso instante, el sacerdote recordó una de las enseñanzas más importantes que había aprendido. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar serenidad en medio de ellos. Estas palabras resonaron en su mente, y comprendió que, aunque el mundo exterior pudiera seguir siendo caótico, la paz que él había encontrado no dependía de las circunstancias externas. La paz estaba en su interior, y no necesitaba nada más para alcanzarla. Al llegar al centro del jardín, el sacerdote se sentó en una banca de madera,
mirando los árboles que se mecen suavemente con el viento. Cerró los ojos, y por un momento, se permitió simplemente estar. Ya no había preguntas, ni dudas, ni metas que alcanzar. Solo estaba presente, en completa armonía con el momento. En su interior, algo se abrió como una flor que finalmente recibe la luz del sol. No era una emoción concreta, ni un pensamiento que pudiera describir con palabras. Era un estado de ser. El sacerdote había dejado de ser el buscador y se había convertido en el hallador. Había encontrado lo que siempre había estado buscando, no fuera de él, sino dentro de sí mismo. A medida que la luz del día avanzaba, el sacerdote se levantó de la banca, pero esta vez lo hizo con una sensación de ligereza. No había prisas, ni preocupaciones. Todo estaba en su lugar, y su corazón estaba en paz. Aunque su camino no había terminado, ya no sentía que debía llegar a algún lugar. Había comprendido que la paz no es algo que se pueda alcanzar a través de la acción, sino algo que se experimenta al rendirse al presente, al dejar ir las expectativas y permitir que las cosas sean tal como son. Al caminar de regreso al monasterio, el sacerdote sonrió para sí mismo. Ya no era el mismo que había llegado al jardín esa mañana. Había comprendido que la paz, en su forma más pura, es la aceptación incondicional del momento presente. Ya no sentía la necesidad de cambiar el mundo ni de luchar contra sus pensamientos. Solo necesitaba ser testigo, ser consciente de lo que era, sin identificarse con ello. En ese momento, el sacerdote también comprendió que la paz no se trataba de un estado estático, sino de un flujo continuo. No era algo que se pudiera poseer o retener, sino algo que debía experimentarse constantemente, en cada respiración, en cada paso, en cada acción. La paz era un estado de presencia, y la presencia era su único acceso a la vida plena. Este capítulo marca el punto culminante de la transformación del sacerdote. La paz que antes parecía inalcanzable se ha convertido en su naturaleza misma. Ahora, vive desde un lugar de completa aceptación y conexión con el momento presente. Ya no busca fuera de sí, sino que se ha convertido en un ejemplo de la paz que siempre estuvo dentro de él, esperando ser descubierta. En este capítulo, el sacerdote no solo encuentra la paz, sino que se convierte en ella. Capítulo 15. El fin del camino y el comienzo de todo. El sacerdote, ya cambiado por la travesía que había recorrido, ahora se encontraba en una etapa en la que comprendía que su camino espiritual no tenía un final determinado, sino que se trataba de un ciclo continuo, una espiral ascendente hacia la paz y la comprensión más profunda. Este último capítulo es un momento de cierre, pero al mismo tiempo de inicio, porque la comprensión del sacerdote no solo había transformado su vida, sino que también le había revelado una nueva perspectiva sobre el propósito de su existencia. Al despertar esa mañana, se sentó en silencio, como lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez con una sensación distinta. Ya no había la sensación de que algo estaba por venir. No había una expectativa de que el futuro ofreciera algo que lo completara. Había llegado a entender que el presente, tal como era perfecto. La paz no era algo que debía buscarse, ni algo que se pudiera poseer, sino algo que ya estaba en su interior, disponible en cada momento, si solo se tenía la suficiente claridad para reconocerla. Con esa conciencia, el sacerdote reflexionó sobre lo que había aprendido en su largo recorrido. Los obstáculos, las tentaciones, las luchas internas, y todas las pruebas por las que había pasado no habían sido barreras que se interpusieran en su camino, sino más bien maestros que le habían enseñado lo que realmente importaba. Ahora comprendía que todas las dificultades que había enfrentado eran, en realidad, oportunidades para profundizar en sí mismo, para aprender a soltar, a aceptar y a vivir plenamente. Se levantó y caminó hacia el jardín del monasterio, donde todo había comenzado. Este jardín, con su serenidad y quietud, se había convertido en su refugio, su lugar de sanación y reflexión. Era un espacio sagrado donde la naturaleza se fundía con su alma, donde las flores, los árboles y el viento le recordaban que todo en la vida es cíclico, que todo tiene su tiempo y su lugar. ¿Qué he aprendido realmente?, se preguntó mientras paseaba lentamente por el jardín. La respuesta vino sin esfuerzo. He aprendido a ser. La vida no es una meta que alcanzar ni un logro que obtener. La vida es un continuo ser, una serie de momentos que se experimentan plenamente. Había dejado de buscar fuera de él y había comenzado a buscar dentro, y en ese proceso, había encontrado lo que siempre había estado buscando: la paz, la aceptación y la comprensión.
El sacerdote se detuvo junto a un pequeño arbusto cuyas hojas brillaban bajo la luz suave del sol. Al observar la delicadeza de la naturaleza, se dio cuenta de lo insignificantes que parecían sus preocupaciones comparadas con la magnitud de la creación. La vida continuaba, sin importar sus pensamientos o deseos. Y en esa continuidad, en ese fluir constante, encontró una profunda serenidad. Nada estaba fuera de lugar. Todo tenía su propósito, incluso las sombras, los momentos difíciles, los retos. Todo estaba perfectamente entrelazado. Mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, el sacerdote comprendió que su misión no era salvar al mundo, sino vivir de manera auténtica y plena, sin ataduras, sin expectativas, sin lucha. Había dejado de ser un buscador para convertirse en un testigo de la vida misma. Al observar el mundo desde este estado de conciencia, se dio cuenta de que cada persona, cada ser, estaba en su propio camino hacia la misma realización. Algunos lo buscaban a través de la religión, otros a través de la filosofía, y otros a través de la experiencia cotidiana. Pero todos, en el fondo, estaban buscando lo mismo: la verdad, la paz, y el entendimiento profundo de sí mismos. Él ya no necesitaba responder preguntas ni resolver dudas, porque las respuestas no estaban en los libros, ni en las enseñanzas de otros, sino en el profundo silencio interior. Había aprendido que el verdadero maestro no estaba fuera de él, sino en su propio corazón, en la quietud de su mente. La verdad no podía ser transmitida, solo experimentada. En este capítulo, el sacerdote finalmente se da cuenta de que todo lo que había buscado fuera de él, todo lo que había tratado de alcanzar, ya era parte de él. La vida no es una búsqueda externa, sino una profunda exploración interna. Al final del camino, se dio cuenta de que no hay ningún final. El camino continúa, la vida sigue, y la paz, que había sido su meta, ahora era su manera de vivir. Ya no importaba si las circunstancias externas cambiaban o permanecían iguales. La paz no dependía de nada. Ya no había nada que hacer, solo estar. En la aceptación de lo que es, el sacerdote había alcanzado su verdadero propósito. Y así, con la mente tranquila y el corazón lleno de gratitud, dio por terminado su viaje. Al caminar de regreso al monasterio, sintió una profunda conexión con todos los seres, con el universo entero. Comprendió que el camino hacia la paz no era un viaje individual, sino una experiencia compartida, un regreso a casa que cada ser realiza a su propio ritmo. El final de su camino era solo el comienzo de algo aún más grande, algo que nunca podría ser comprendido completamente con la mente, pero que se vivía en cada momento, en cada aliento. El sacerdote ya no era el hombre que había llegado al monasterio en busca de respuestas. Ahora, era un ser transformado, en paz consigo mismo y con el mundo. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, sabía que el viaje continuaría, en cada respiración, en cada paso. La paz, la verdadera paz, no es un destino, sino un estado eterno, un camino sin fin. Este fue el último capítulo de su travesía, pero también el primer capítulo de un nuevo ciclo. El sacerdote no sabía qué depararía el futuro, pero ya no tenía miedo. La paz, su paz, estaba dentro de él, y donde quiera que fuera, esa paz lo acompañaría. Así, con la certeza de que todo estaba bien, el sacerdote sonrió, sabiendo que había encontrado lo que siempre había buscado. La paz había sido siempre suya, solo que ahora podía verla y vivirla plenamente. Y con esa certeza, cerró este capítulo, pero el camino, como siempre, continuó. Y así llegamos al final de este hermoso y profundo recorrido a través del diablo desinteresado. Esperamos que cada capítulo te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la vida, el sufrimiento, y la paz interior que todos buscamos alcanzar. La transformación del protagonista, su viaje hacia la serenidad y su comprensión de la vida, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino, sobre cómo enfrentamos los desafíos y cómo podemos encontrar la paz en medio de la tempestad. Si este contenido ha tocado tu corazón, no olvides darle un like al vídeo y suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Tu apoyo es esencial para continuar trayendo más obras de valor que nos ayuden a crecer, a aprender, y a encontrar las respuestas que buscamos. Y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu participación en nuestro canal hace posible que sigamos trayendo más contenido transformador, y cada comentario tuyo es una muestra de que estamos caminando juntos en este viaje de autodescubrimiento. Si tienes alguna obra que te gustaría escuchar o temas sobre los que quisieras que habláramos,
Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Estamos aquí para ti. Recuerda que el viaje no termina aquí. Al igual que el protagonista de esta obra, tú también tienes el poder de transformar tu vida, de encontrar paz y sentido en lo que haces. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima historia, en el próximo aprendizaje. Gracias por acompañarnos en Audio Mentores. Hasta la próxima. Que la paz y el entendimiento profundo te acompañen siempre. Nos vemos en el siguiente audio.